Busquen sus Biblias en Mateos 27, del 12 al 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Como bien hoy saben, hoy es Domingo de Resurrección, donde celebramos, ¿verdad?, la resucitación de nuestro Padre, que gracias a Él es porque hoy estamos aquí, en este lugar. Pero hay algo, ¿verdad?, estamos de fiesta en todas las iglesias, celebrando lo que es la resurrección de nuestro Dios. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que Jesús tuvo que pasar por diferentes procesos para poder llegar a la victoria que hoy podemos celebrar. Y el tema de esta prédica es el silencio que cambió todo. Y hoy quiero, ¿verdad?, dejarle ver y dejarle saber, antes de Jesús, ¿verdad?, ser acusado, ser llevado a juicio, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba con sus discípulos, los cuales él tenía unos discípulos íntimos, que era Pedro y los hijos de Zebedeo, y él se los llevó, les dijo, vamos a orar. Cuando él se los lleva a orar, Jesús le dice, quédense aquí, velen. A lo que él se apartó de ellos y empezó a orar. Pero Jesús ya Jesús estaba experimentando un sufrimiento, tanto en la mente interno. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos que Jesús pasó todo esto siendo humano como usted y como yo. Ya Jesús estaba empezando a sufrir lo que ya le acontecía. Y él en su oración decía, Dios mío, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si no haz tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero en ese proceso, cuando Jesús termina de orar, era tanta la angustia que tenía Jesús, que el Padre le envía un ángel para que ore por él, por fortaleza. Pero no por él por fortaleza, pero no le quitó lo que le iba a acontecer. Lo cual es lo mismo que puede acontecer con algunos de nosotros, ¿verdad? Tal vez podemos pasar por diferentes procesos y diferentes cosas que pensamos que Dios va a intervenir al momento. Y es cuando Dios te interviene después para poderte decir, yo estoy contigo, pero es necesario que tú pases por este proceso. Y era lo mismo que le pasaba a Jesús. Jesús, el Padre estaba con él, pero era necesario que él pasara por ese proceso. Y decía que luego de su oración y el ángel haber orado por él, era tanto que las gotas de sangre caían de su rostro. ¿Por qué gotas de sangre? Y eso es algo que ocurre cuando el ser humano se está enfrentando a un estrés que no tiene nombre. Y ya Jesús, como antes le mencionaba, ya él sabía a qué él se enfrentaba. Él sí sabía que no era algo fácil lo que se avecinaba. Y luego de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? A Jesús lo cogen y empieza en el proceso de injusticia. Jesús fue juzgado injustamente, fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, el cual ese juicio se hizo en la noche, el cual no era legal. Ellos buscaron diferentes testigos, diferentes personas, para hacer una acusación que no era real contra Dios. Y entonces este sacerdote le decía, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús no negó la verdad, sino que la afirmó, la declaración que estaba dando ese sacerdote. Que Jesús no le cuestionó, no le dijo, sino que la afirmó, es que tú lo estás diciendo. Tú eres el que estás diciendo que si eres el Mesías, el Hijo de Dios.
pero a él no negar la verdad y afirmar lo que ese sacerdote hacía, el sacerdote rasga sus vestiduras. Y dice en Levítico 21:10 que el rasgar sus vestiduras ya le estaba violentando la ley que ellos mismos habían puesto. ¿Qué pasa con esto? Que está rompiendo un pacto viejo para entrar en el pacto nuevo. ¿Quién es el pacto nuevo? Él estaba frente al Cordero, él estaba frente al Rey de Reyes. Él no lo sabía porque él le preguntaba, tú eres, si tú eres, si tú eres. Pero Jesús simplemente afirmó, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y muchas veces nosotros necesitamos, como este sacerdote, no pudo contener lo que supuestamente él decía que Jesús estaba blasfemando cuando él mismo estaba haciendo algo en contra de la ley desde que lo acusaron, donde el juicio, como antes le mencionaba, era ilegal y muchas cosas ocurrieron que no eran la verdad. Entonces, estos sacerdotes sí ellos enseñaban lo que era la ley, pero no realmente la estaban viviendo, porque simplemente estaban como aparentando, pero no realmente siendo lo que se supone que fuera. Y esto hizo que, verdad, como les mencionaba, que este pacto viejo volviera a ser un pacto nuevo. Y muchas veces en nuestra vida nosotros necesitamos hacer eso. Tal vez como este sacerdote y empezar a arrancar nuestras vestiduras para que entre lo nuevo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En este caso, Jesús, el Padre le tenía la victoria asegurada que era cuando Él resucitara, pero Él necesitaba pasar por estos diferentes procesos. El otro proceso que Jesús sufrió fue la humillación. Dice que Jesús fue desnudado y expuesto. Le quitaron sus ropas, le pusieron un manto de escarlata, que escarlata era un manto púrpura que se usaba en la realeza. Le dieron un cana simulando el cedro, que era un bastón. Que a él le entregaron lo que en burla, lo que usaba la realeza, haciéndole ver, tú no eres el rey, pero tú no eres el rey, tú no eres el rey de reyes. Empezaron a le colocaron una corona de espinas, lo escupieron, lo golpearon, le hicieron tantas cosas. Pero hay algo que estremece mi corazón y mientras estudiaba esta palabra, yo decía, Dios mío, Señor, en medio de todo este proceso Jesús no dijo nada. Él simplemente soportó, él simplemente, como él decía al principio, que se haga tu voluntad y no la mía. Y él accedió a esos diferentes procesos que le acontecían. Y una de estas cosas que le decían a Jesús era que lo latigaban. Y era un látigo romano que era de cuero, era como de 6 a 9 correas. Y a eso le ataban unos objetos pesados, unas bolas de metal, huesos, y eran como unos ganchos que cuando le daban latigazo, ellos arrancaban su carne. Tanto así que los huesos quedaban externos, estaban expuestos. Y yo decía, Dios mío, pero tú no sabes, es que no se registra que tú dijiste absolutamente nada. Yo decía, Dios mío, ayúdanos, Señor, que mucho tenemos que aprender de Él, porque Él pasó todas estas cosas y la pasó. Él era el Hijo de Dios, pero era humano como tú y como yo. Y yo digo, Dios mío, realmente dice la ciencia que era algo que no se pueden explicar cómo pudo aguantar tanto el dolor. Y muchas veces nosotros, si lo llevamos a nosotros, cada uno de ustedes tiene un propósito. Cada uno de ustedes tiene un llamado, cada uno de ustedes tiene algo que Dios ha destinado para cada uno de ustedes. Pero necesitamos muchas veces pasar por procesos, porque esos procesos te van a ayudar a ti a que tú puedas alcanzar ese propósito. En este caso era salvarnos a ti y a mí, era el propósito de nuestro amado Jesús. Pero en el caso de nosotros, ¿a dónde Dios te lleva? ¿A qué propósito es lo que Dios tiene sobre tu vida? Y muchas veces queremos y oramos y decimos y le pedimos a Dios y no entendemos en el camino y no entendemos las cosas que nos acontecen. Pero los procesos te forman. Los procesos van formando cosas en tu vida que te preparan para tú recibir lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces no lo entendemos ni lo comprendemos y peleamos con Dios y no les digo algo que yo no esté ahí, porque muchas veces y muchas preguntas uno le hacemos a Dios. Pero yo le digo, Dios mío, gracias.
Gracias porque al final del proceso yo digo gracias porque esto me preparó para yo recibir esto. Y les quiero comentar breve un testimonio. En otras ocasiones lo he mencionado. Y es el regalo que Dios me dio con mis hijos. Para que yo tuviera mis hijos pasaron muchas situaciones y muchas cosas. Y hasta ahora yo entendí que Dios me estuvo preparando todo ese tiempo para que yo pudiera recibir la promesa que Él había determinado y entregarme a esos hijos. Para yo estar preparada para yo poderlos tener. Y asimismo yo les exhorto que a lo mejor estás muchas preguntas en tu caminar, muchas preguntas en tu vida, pero agradece el proceso. Agradece el proceso porque ese proceso te va a llevar a la victoria. No pasa otro proceso, ¿verdad? Pasa otro proceso que es la angustia. Y fue cuando ya Dios pasó todas esas cosas que le acontecieron, que Él estaba en la cruz, que ya Él decía, Dios mío, Señor, porque como le decía, él era como humano, como ustedes, y Él en su momento, pienso que Él decía, Dios mío, me has abandonado, siento tu ausencia, ¿dónde tú estás? Aunque ya sabía lo que tenía que pasar, pero decía, Dios mío, Señor, y estoy parafraseando, ¿por qué todo esto? ¿Por qué dónde estás? No te escucho, no veo nada. Y era como sentir la ausencia del Padre, como muchas veces a nosotros nos pasa. Dios mío, ¿dónde tú estás? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no llegas? ¿Dónde estás que no veo la salida? ¿Dónde estás, Señor? Y Dios te dice que yo estoy aquí, pero yo necesito que tú pases por ese proceso. Es que yo estoy aquí, pero yo necesito que tú aprendas. Yo necesito que si yo te digo, te voy a dar X o aquella cosa, tú estés preparado para poder recibirlo. Y dice que cuando sientas que el cielo está en silencio, no es abandono, es una transición a la gloria. Y dice, luego, después de la cruz, hubo un silencio, pero el tercer día, el cielo habló con poder. Y es lo que hoy estamos celebrando, que Dios ha resucitado, que es por Él que estamos aquí. Y yo decía, Dios mío, perdóname, porque a veces lo tomamos por tan poco. El gran sacrificio que Dios hizo. Y fue algo, Dios, yo simplemente hacía un mental picture de todas las cosas que Jesús tuvo que pasar simplemente por amor, simplemente por amarte, simplemente por decirte, darte la oportunidad de tu vivir. Y le pedía 1000 veces perdón. Hay veces que vamos a la iglesia simplemente por rutina, simplemente por cumplir, pero yo te exhorto que tú evalúes, que tú pienses y tú digas, Dios mío, Señor, ¿por qué yo te sirvo? ¿Por qué yo te sirvo? ¿Yo te sirvo por lo que tú me puedes dar o yo te sirvo por lo que tú eres? Y que podamos tener unos corazones receptivos y cada vez que vengamos a su casa podamos entregarnos con pasión, podamos darle la mejor adoración, porque es que si estamos aquí es simplemente ha sido por Él, todo fue por Él, todo fue por Él y doy gracias y doy gracias y gracias y gracias y gracias porque su amor ha sido tan bueno con nosotros y a veces no lo valoramos. Yo te exhorto que hoy, no importa por el proceso que estés pasando, tú puedas entender que Dios tiene un llamado y un propósito para tu vida. No importa las veces que te canses, no importa las veces que te caigas en el camino, puedas decir, Dios, estoy cansado, no puedo más, pero haz tu voluntad, no la mía, porque siempre su voluntad es buena y es perfecta. Así que yo les exhorto, ¿verdad?, a que puedan recordar y entender el gran valor de lo que significa el día de hoy. Que simplemente murió algo para renacer, para volver algo nuevo en tu vida. Así que yo les exhorto, ¿verdad?, que sigan hacia adelante. Es lo que Dios me ha entregado para cada uno de ustedes. Y así yo le pido, ¿verdad?, que sean cada uno de ustedes bendecidos, que Dios llene su vida de bendición, que cumpla cada uno de los propósitos que Dios tiene para su vida y que recuerden que Él le ama como nadie y es algo que se ha visto en toda
en toda esta semana y cada vez que estudiamos y vemos todas estas cosas que muchos de nosotros conocemos, pero muchas veces se nos olvida. Así que yo te hago y te invito a que hacer una retroimpresión y podamos entender el verdadero significado de la muerte de Jesús y el por qué Él resucitó.